Masato. Yo entiendo que estamos esperando el mensaje de Google. Ok. Sí. Ok, ahora sí. Eh, Buenas tardes, buenos días a todos los participantes. Muchísimas gracias por sumarse. Mi nombre es Masato, soy de BitLab y junto con tres colegas, Ana Castillo, Mónica Otsuka, Dora Moscoso, estaremos presentando los detalles de la convocatoria de la economía plateada que está en curso. Como ustedes saben, este tema es relativamente nuevo en la región, pero está creciendo y va a ser cada vez más relevante, y es un gran gusto tener a todos ustedes como los socios potenciales e existentes para ver el futuro, hacer el futuro juntos. Y em, hoy entiendo que ustedes ya están interesados en este tema y queremos dar los detalles, una presentación muy rápida y después tener un tiempo para contestar a sus preguntas. Pueden ir poniendo preguntas en la parte del botón de Q&A que tiene abajo. Así que de nuevo muchas gracias y paso a Ana para que arranque nuestra intervención. Gracias. Muchas gracias, Masato. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos ustedes, dependiendo de dónde estén ubicados. Para nosotros, en nombre del BitLab y del resto del grupo Bit, es un placer darles hoy la bienvenida. Este desafío, ustedes deben haber escuchado, el grupo BID se compone del BID, que digamos es la parte quizás más conocida, que es quienes trabajan con préstamos con garantía soberana y con los gobiernos principalmente. BID Invest, que es nuestro primo que trabaja con corporaciones del sector privado, y BitLab, que somos el pequeñito laboratorio de innovación del grupo BID. Y juntos es que estamos hoy lanzando esta convocatoria, y si algo tiene distinto justamente el grupo BID es este espacio que se llama BitLab, que lo que busca es impulsar la innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. Desde el año 2019 empezamos, y como laboratorio de innovación, una de las cosas que más nos gusta hacer es trabajar en esos temas que son de alguna forma punta de lanza, ¿no? De lo que es el trabajo del resto del grupo. Y fue así como en el año 2019 empezamos a transitar este camino de empezar a entender un poco más de qué se trataba la economía plateada. Y quizás, a ver, si bien América Latina históricamente fue reconocida como una región joven, una de las cosas que estamos viendo es cada vez más cómo la población se ha ido envejeciendo, ¿no? Y en países como el mío, Uruguay, hoy casi cercano al 20% del total de la población tiene más de 60 años. Y este fenómeno ubica hoy a la región en un quinto lugar a escala global, pero en el 2050 América Latina y el Caribe van a ser el tercer región geográfica donde va a haber muchos más adultos mayores. Entonces, esto de alguna manera nos impulsó a un equipo de colegas dentro del grupo a pensar cómo podíamos ver esta economía no solo como al lado triste, ¿no? Vinculado al envejecimiento, sino cómo de alguna manera había muchísimas oportunidades económicas, y cómo hoy quizás una persona de 70 años, 80 años, que antes claramente eh, tenía quizás llegaba a esa edad con problemas de salud, hoy es una persona activa, dinámica, y eso de alguna forma cambia un montón o impacta directamente en los servicios y productos dirigidos a esta población. Fue así que, bueno, hemos estado transitando este camino, y este año hemos lanzado una segunda publicación, que es este mapeo de actores de la economía plateada, donde no solo mapeamos innovadores, sino también organizaciones dentro de América Latina y el Caribe que hoy están promoviendo o trabajando
para este público, para esta economía plateada. Así que los invito a visitar, ahí Masato puso ambos links sobre los estudios, porque realmente van a encontrar casos interesantes y van a ver la potencialidad que tiene este sector, no solo para la inclusión, sino también para la innovación y el emprendimiento. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que nos está impulsando hoy. Tenemos 2 o 3 proyectitos, en 3 proyectos exactamente, en los cuales hemos estado haciendo, pero este mapeo nos confirmó que hay muchísimas experiencias o muchos de ustedes del otro lado que están pensando soluciones dirigidas a los adultos mayores. Y esto de alguna manera es lo que hoy nos impulsa a estar lanzando esta convocatoria junto con otros colegas del banco. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que queremos lograr o qué es lo que busca esta convocatoria? Y bueno, queremos identificar soluciones innovadoras en los 26 países prestatarios del banco y que tengan la siguiente categoría: de alguna manera un enfoque en la población vulnerable y de más bajos recursos entre los adultos mayores, pero con estos solucionadores, por llamarle de alguna manera, que vamos a encontrar entre muchos de ustedes, si, si Dios quiere, pensamos también que vamos a poder generar un ecosistema. Queremos generar una comunidad de la economía plateada. Sabemos que muchos de ustedes ya están conectados, ya se conocen, pero queremos generar de alguna forma una primera red de solucionadores o de actores que trabajan para la economía plateada en América Latina y el Caribe. Y esto también, más allá bueno, de lo que es el desafío en sí mismo y la posibilidad de poder tener un, digamos, algunas ideas financiadas, también nos interesa mucho, porque creemos que América Latina todavía tiene un ecosistema bastante incipiente en lo que se refiere a la economía plateada. Siguiente, por favor. Estas son las 5 áreas de enfoque y como verán, a ver, hay cosas más tradicionales, quizás vinculadas a los servicios de salud y a la atención de la dependencia, ¿no? Lo que es en inglés se llama long term care, ¿no? Y que realmente es una necesidad en la medida en que uno va empeorando su situación de salud o va perdiendo autovalencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero también pensamos que puede haber oportunidades vinculadas a los servicios y productos financieros, al tema de empleo y formación. Hemos visto algunos ejemplos, hay una plataforma brasileña muy interesante en la cual lo que hacen es vincular a personas de más de 50 años que han perdido su trabajo con potenciales empleadores y ha crecido muchísimo durante la pandemia. También temas que quizás sean más de interés público, como el tema de vivienda y movilidad. Ustedes saben, por ejemplo, eh, incluso las áreas urbanas de nuestras ciudades no están diseñadas para que un adulto mayor que tenga algunas dificultades para moverse con independencia pueda vivir. El tema de vivienda es un tema también muy interesante y donde hemos empezado a ver soluciones innovadoras dentro de la región. Y por último, tratar de acelerar y construir ecosistemas, que es un ecosistema específico vinculado a la economía plateada. Entonces, ¿quiénes? Por eso nos encanta la variedad de actores, ¿no? ¿Quiénes pueden participar de esto? Bueno, empresas emergentes que quieran desarrollar algún producto y servicio, pymes que vean en el mercado de la economía plateada un potencial de poder desarrollar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Pensando en que en el futuro cercano el 20%, hoy digamos en algunos países el 20% de la población pertenece a esta economía y en el futuro esta cifra será cerca del 30%, ¿no? Es un mercado que atiende, que de alguna manera vale la pena prestarle atención. Universidades, think tanks, agencias públicas de innovación, aceleradoras y todas las entidades que tienen que ver con el mundo emprendedor. Y voy a dejarles un ejemplo más, ¿no? Tengo una amiga,
de 78 años, que, por ejemplo, durante estos meses en los cuales el sistema financiero estuvo cerrado por motivo de la pandemia, tuvo muchas dificultades para poder acceder a las transacciones bancarias. La señora estaba acostumbrada al trato presencial, ¿no? Entonces, ya existen bancos, instituciones financieras u otros que están haciendo nuevos productos que están pensados y que de alguna manera tengan una experiencia de usuario dirigida a alguien que quizás no confía, a menos que pueda, ¿no? De alguna manera nuestros países tocar el dinero. Entonces, a eso los alentamos, a buscar soluciones creativas y sobre todo a buscar estas soluciones que puedan impactar sobre la población más vulnerable de la región. Adelante, Masato. Gracias, Ana. Teniendo en cuenta en esas 5 áreas, entrando a los detalles de la aplicación, como probablemente ya habrán visto, tenemos 2 categorías en esta convocatoria. La primera, la categoría A, es de apoyo financiero. Es la categoría como más tradicional, normal de todas las convocatorias que hemos organizado últimamente. Y la B es de mención honorífica. Primero, la categoría A, apoyo financiero, es para los aplicantes, las organizaciones que están en uno de los 26 países miembros prestatarios del Grupo BIT de América Latina y el Caribe. O también pueden aplicar si están en uno de los 22 países no prestatarios del Grupo BIT que están principalmente en Europa, Asia y América del Norte. También pueden aplicar siempre cuando tienen un socio local en la región y aplicar en colaboración con esas organizaciones. Y lo que pueden conseguir es financiamiento y también, un poco repitiendo lo que decía Ana, queremos promover el tema de la comunidad, redes y todo, y tendrán oportunidades de mostrar, compartir sus soluciones en esas redes. Y una nota sería aquí financiamiento, los que se seleccionan van a conseguir es exactamente dicho una cosa que se llama elegibilidad del proyecto. Y con eso después trabajamos juntos para diseñar el detalle de los proyectos, acordarnos de algunos detalles de contratos y todo para llegar a tener una aprobación final y firmar el contrato. Así que esos procesos se esperan después de la convocatoria. Ahora, la categoría B, primero esta categoría solo está abierta para los aplicantes de fuera de la región de América Latina y el Caribe. La idea es que, considerando la característica del tema y de que en Europa u otros países el tema está más avanzado, queremos ver la integración e incorporación de las soluciones de esos países, regiones donde el tema está más avanzado. Pero muchos de ellos no tienen todavía presencia local o socios locales. Entonces, creamos esta categoría para como introducir esas soluciones y luego tratamos de tener oportunidades de que se conozcan con los socios locales y que se generen negocios, y algunos de ellos podrían ser semillas de futuros proyectos de BitLab o de Grupo Bit. Así que tenemos 2 categorías. Siguiente, por favor. Entrando al detalle de la categoría A, tenemos 3 instrumentos financieros para apoyo financiero. La primera es el financiamiento de recuperación contingente, que quizás es un poco más complicado que otros. El segundo es donación no reembolsable, una cooperación técnica más tradicional. También queremos ofrecer la opción de préstamos. Y aquí tenemos montos de cada instrumento, y ese monto es monto referencial del aporte de nosotros BitLab. Y se requiere, en el caso de los primeros 12 instrumentos, se requieren al menos el mismo monto de contrapartida, y también en el caso de préstamo no es indispensable, pero es preferible tener contrapartida. Esas partes podemos tocar en un ratito un poco más en detalle. Siguiente, por favor. Los criterios de la evaluación. El, el primero es el nivel de innovación.
nosotros, como Laboratorio de Innovación del Grupo BIT, estamos buscando modelos, soluciones innovadores que tienen mucho impacto potencial en la región. Así que, ¿qué tan innovador es un tema que queremos evaluar? Y una de las preguntas que hemos recibido es, ¿cómo se definirá la innovación? Por ejemplo, si es una solución que ya está implementado en Europa, ¿se puede considerar como innovador en la región? Sí, se puede considerar. Incluso, dependiendo del como nivel de desarrollo de ecosistema de este tema y todo, alguna solución que ya se está implementando en otros países dentro de la región, pero no todavía en su país se puede considerar como innovador en algunos contextos. El segundo, nuestro mandato es mejorar la vida de la gente, de la población más pobre y vulnerable de la región. Entonces, estamos buscando impactos sociales y económicos hacia esta población, que es muy importante. Y sobre todo, en este mercado de economía plateada hay muchos negocios, soluciones que enfocan fuertemente en el sector con más recursos financieros, más ricos. Y como negocio funciona súper bien, pero si el enfoque es solo en ese sector, no es lo que queremos aportar, sino lo que buscamos es las soluciones que se enfocan, al menos tienen un enfoque en el sector más pobre y vulnerable. Y la idea de nuestro proyecto es apoyar a una solución innovadora, un poco arriesgada por ser innovadora, para ver si funciona o no. Y una vez que se logre funcionar, queremos ver la escala o replicación dentro del país o fuera del país de ese modelo. Así que, aunque sea antes del piloto, queremos ver potencial de escala y replicación y el camino potencial para ese lado. También sostenibilidad financiera y potencial de crecimiento, algo relacionado del negocio, es muy importante. Ninguno de nosotros, tanto ustedes como nosotros, no queremos ver que hagamos un proyecto de 2 o 3 años y después todo se queda ahí, sino algo que se sostiene y idealmente se escala o replique. Y 5 y 6 son sobre la factibilidad del proyecto. 5 es la capacidad técnica de ustedes, las organizaciones, mirando la historia y equipo y todo de ustedes. El 6 es un poco más de los factores externos. ¿Qué riesgos se están preveyendo y también qué mitigaciones se están considerando? Esas cosas para ver qué viabilidad de ejecución tenemos. Siguiente, por favor. ¿Cómo aplicar a la categoría A? Toda la aplicación se hace tras una plataforma en línea donde lo que se encuentra en la página de web de la convocatoria. Y se usa una plataforma que se llama Unoodle. Ahí les toca crear un pitch en línea, llenando formularios y también presentar una propuesta de presupuesto en forma Excel. También les toca cargar documentos requeridos, en el caso de categoría A, de la que estamos hablando, evidencia de los recursos de contrapartida. Aquí hemos recibido algunas preguntas. ¿Qué pueden ser evidencias? Básicamente estamos hablando de una carta de compromiso que puede ser de ustedes mismos o puede ser de sus socios, otros socios, otras entidades. Y el segundo, prueba escrita de constitución legal de la organización. Y por último, copia de los estados financieros durante los últimos 2 años auditados. Son los documentos que necesitamos para que ustedes apliquen a la categoría A. Siguiente, por favor. Y entrando a algunas preguntas que ya hemos recibido varias veces, el tema de contrapartida
para asegurar de que estemos en la misma página, el apoyo de BitLab está en el rango que hemos visto hace unos minutos, y más la contrapartida sería 100%. Y la contrapartida tiene que ser 50% o más de ese 100% que es el presupuesto total del proyecto. Y dentro de ese 50% de la contrapartida, eh, la mitad tiene que ser en efectivo y el resto puede ser en especie. Y en efectivo, ¿qué quiere decir? Recursos financieros en efectivo que contribuyan al proyecto, y en algunos casos gastos nuevos o exclusivamente para ese proyecto se puede considerar como en efectivo y se define caso por caso. En especie son contribución de los recursos que ya probablemente tienen, por ejemplo, espacios, equipos o algunos gastos de personales que ya existen en la entidad. Siguiente, por favor. Eh, Recuperación contingente, ¿cómo funciona? En general, este instrumento aplicamos a los modelos que tienen potencial de generar ingresos. Y por ende, en muchos casos, estamos usando este instrumento con los socios que tienen fines de lucro. Por ejemplo, empresas emergentes, startups o corporaciones, etcétera. En algunos casos aplicamos este modelo, esta modalidad para ONGs u otros tipos de entidades también. Y mirando el modelo, discutimos y fijamos condiciones de devolución vinculadas con el desarrollo del negocio, con el avance del negocio. Por ejemplo, con la venta o margen bruto, etcétera. En algunos casos, por ejemplo, usamos también número de miembros de la plataforma que tiene la entidad, por ejemplo. Y cuando el negocio avanza bien y toca la línea fijada o las líneas fijadas, se genera la obligación de devolver los recursos financieros parcial o completamente, dependiendo de la condición. Esas condiciones se fijan antes de la aprobación y firmar el contrato, los detalles. Siguiente, por favor. Se puede aplicar pidiendo apoyo financiero con montos menores al rango que se indica. Sí, los montos que mostramos y que están en la página de web y en los lineamientos son los montos referenciales y se pueden aplicar con montos menores, siempre y cuando satisfagan todos los otros requerimientos. Dicho eso, nótense por favor que montos referenciales es una referencia de un reflejo de nuestra expectativa sobre la madurez y potencial de escala del modelo. Así que quizás lo que ustedes están pensando es mucho menor del rango, es un poco diferente de la expectativa, pero nosotros seremos flexibles mirando el potencial del proyecto y todo, así que pueden aplicar con montos menores también. Siguiente, por favor. Las organizaciones públicas o incluso gobiernos mismos pueden aplicar a la convocatoria. La respuesta es sí, está abierta a las agencias públicas que fomentan la innovación. En el caso de los gobiernos, tanto nacionales como regionales, es posible, pueden aplicar. Dicho eso, el financiamiento de BitLab se otorga directamente a los gobiernos en casos muy, muy excepcionales cuando no se justifica que no haya otros actores que puedan cumplir esa función. Entonces, una recomendación sería buscar algún socio, una ONG o otra agencia pública que puedan tomar ese rol, pero se puede aplicar y vamos a considerar esas aplicaciones de igual forma. Siguiente, por favor. Ahora, entrando a la categoría B, ahí de nuevo es para los países, las organizaciones fuera de la región de América Latina y el Caribe, y les damos una mención honorífica a las mejores aplicaciones. Y la idea es difundir esas soluciones en diversos canales que tenemos. E incluso queremos organizar, tener algunas oportunidades para
que ustedes puedan mostrar esas soluciones y que se conecten con otros socios potenciales que pueden ser algunos de ustedes también, para que se conecten, se conozcan y empiecen un proceso de co-creación o negocio, que pueden ser futuros proyectos de nosotros y en otros casos quizás no. Es la idea. Siguiente, por favor. Y aquí el criterio hasta el 3 son los mismos: nivel de innovación, grado de impacto y potencial de escala. 4 y 5 un poco diferente. 4 queremos ver evidencia del impacto logrado fuera de la región, que puede ser Europa, Asia o América del Norte. Y 5, quinto, queremos ver como grado o intención para réplica en el modelo en América Latina y el Caribe. Quizás ya han hecho algunas cosas o pueden mostrar sus intenciones de alguna forma, qué tanto están como dispuestos y apasionados a entrar al mercado de América Latina y el Caribe. Siguiente, por favor. La aplicación se hace en la misma plataforma, solo al principio de la aplicación tiene que elegir la categoría B, y también dependiendo de dónde están y todo, se pueden elegir correctamente las categorías, la categoría adecuada para ustedes. Y les toca cargar documentos requeridos, que son prueba de constitución e incorporación legal. Y aquí dos cosas diferentes: presentación organizacional que describa sobre la solución, algo súper corto de 5 dispositivos. También un video máximo 2 minutos que describa la solución, lo mejor de la solución, cómo funciona y cuáles son los beneficios. Así que son documentos o materiales requeridos para cargar. Siguiente, por favor. Repito que esta categoría B es solo para los organismos de fuera de la región. Y creo que con eso pasamos a Mónica, que comparte los detalles y tips de la aplicación. Mónica, por favor. Gracias, Masato. Bueno, acá les queremos compartir algunos consejos para preparar su aplicación. Como sabemos, a veces muchas de nuestros países tienen baja nivel de conexión, entonces pensar en hacer formulario en línea a veces puede parecer un poco tedioso, ¿no? Pero por eso en la sección de preguntas frecuentes, la pregunta 15, ahí pueden ver qué tipo de preguntas les vamos a hacer en la aplicación en línea. Es un formato en PDF y dependiendo de cómo si ustedes aplican a la categoría A o B, dependiendo del país en donde ustedes se encuentran y la colaboración que tienen, pueden ver cuáles son las preguntas que se les van a hacer. Y acá es un poco el ejemplo de cómo verán. Este es un documento PDF y les estamos recomendando, ya que por temas de conexión a veces se nos cuelga la computadora o siempre tenemos problemas, les recomendamos trabajar en un documento Word y después volcar todo en línea en la plataforma de YouNoodle. Por favor, no recuerden siempre volcar todo en el formulario en línea de YouNoodle. Y para ingresar al formulario en línea, tienen que aplicar en el botón aplicar y después les van a pedir crear una cuenta en YouNoodle. Muchos de ustedes tal vez es la primera vez que trabajan en esta plataforma, entonces van a tener que crear una cuenta en donde tienen que poner su nombre, apellido, correo y contraseña. Y solo un consejo: cuando crean su cuenta YouNoodle, para la contraseña se tiene que poner una mezcla de por lo menos un número y un carácter. Una vez que ya tengan su cuenta establecida en YouNoodle, les va a dar la opción de crear una nueva postulación. Entonces hacen clic ahí y ya les va a volcar toda la información de la postulación y el formulario. Ahí es donde, dependiendo de cómo ustedes respondan a las preguntas, se les va a presentar o la categoría A o la categoría B. Por eso es importante que lean muy bien las preguntas para poder
contestar adecuadamente. Y para la categoría A se les va a pedir la plantilla del presupuesto, como mencionó Masato, y tienen que hacer clic en la plantilla y ahí les va a descargar el Excel donde deben de llenar toda la información del presupuesto y después guardarlo en su computadora. Una vez que ya tengan el presupuesto llenado y la plantilla, y acá también, por favor, notar que tienen que seleccionar qué tipo de financiamiento es. Nomás tienen que hacer clic en esa flechita y ya tendrán unas celdas predeterminadas de qué tipo de financiamiento están solicitando. Una vez que guardaron su presupuesto, lo tienen que cargar y subir el archivo en el formulario en línea. Y para eso tienen que hacer clic en navegar, buscar el archivo y lo suben. También como les mencionó Masato, hay varios documentos para la categoría A que tienen que compartir. Solo un recordatorio que estos documentos no pueden ser más de 10 megabytes. Así es que les recomendamos que por alguna razón los documentos no se les reconoce y no suben, es porque probablemente el peso esté muy alto. Y para la categoría B, también como mencionó Masato anteriormente, hay diferentes requisitos. En este caso son solo 2 documentos que tienen que subir y también el video que describe la solución. Y recuerden que para este video, por favor, no lo pongan como con contraseña o algo porque si no lo podemos ver, lamentablemente no lo vamos a poder evaluar. Entonces, por favor, asegúrense de que el enlace que ustedes nos comparten puede ser accesible para nosotros. Y una vez que ya llenaron su postulación, se les va a decir que ya tienen el 100% completado. Y recuerden, por favor, de hacer clic en enviar postulación. Si no hacen clic ahí, solo se queda guardado en la plataforma, pero nunca nos va a llegar. Entonces, para eso siempre les recordamos hacer clic en enviar postulación. Y el sistema les manda una confirmación diciendo que ya su postulación fue enviada y toda la comunicación está ligado al correo electrónico que ustedes solicitaron en su cuenta YouNoodle. Así que asegúrense de siempre checar su correo para ver actualizaciones que les estamos enviando durante la convocatoria. Y una vez que también ya enviaron su postulación, les llega un correo de confirmación de que ya su postulación fue enviada y si en caso ustedes se dan cuenta de que les faltó algo o quieren hacer cambios, siempre pueden hacerlo, pero siempre tienen que asegurarse de que sometan su postulación. Entonces, para esto pueden ir al tablero de YouNoodle y hacer clic a esa postulación que ustedes mandaron y hacer clic en cancelar envío de la postulación. Ahí es donde ustedes les va a dar la opción de editar su postulación. Entonces, una vez que hagan hecho los cambios, otra vez tienen que hacer clic en enviar postulación para asegurarles de que nos lleguen. Y todo esto lo pueden hacer antes del cierre de la convocatoria. Recordamos que la convocatoria cierra el 31 de julio a medianoche, hora del territorio este de Estados Unidos. Así es que por favor, no olviden de enviar postulación hasta la fecha límite. Y en caso de que también por alguna razón tienen varios borradores, ¿no? De su postulación, siempre tienen la opción de borrar, pero recuerden que esta es la opción solo cuando quieren borrar y toda esa información se eliminará. Así es que por favor tengan cuidado cuando hagan clic en borrar, porque si no se desaparece toda la información que ya han hecho. Y ahora le paso la palabra a mi colega Dora.
Gracias, Mónica. Hola, hola a todos. Les quiero hablar del cronograma. Ya Mónica puntualizó mucho de que cierra la convocatoria en 11 días, el 31 de julio a la medianoche. Es por esto que estamos haciendo con antelación estas sesiones informativas para tener una oportunidad de intercambiar con ustedes y contestar sus preguntas, ya que el lanzamiento se hizo a mediados de junio y bueno, está pasando los días y muy pronto cierra la convocatoria, ¿no? Lo que sí les quisiera recalcar es que no esperen hasta el último día para hacer sus aplicaciones. En vista de que tienen que subir a la plataforma YouNoodle documentos, ¿no? Como los que mencionó Masato, de certificación de recursos de contrapartida, constitución legal, etcétera. En ciertos casos, posiblemente presentaciones, videos, el presupuesto en Excel. No esperen hasta el último minuto porque además entiendo que tiene que facilitar, pues familiarizarse un poco con la plataforma YouNoodle. Es muy fácil, la verdad, pero de todas maneras hay que tomarse el tiempo y no dejar para las últimas horas del día 31 de hacerlo todo. De ahí que tienen que empezar a trabajar la aplicación tal vez en un formato Word y recordarles que en preguntas frecuentes, la pregunta frecuente número 15 tiene un vistazo general de todos los campos que se tienen que llenar cuando entran a la plataforma YouNoodle y están completando este pitch en línea, ¿no? Entonces mírenlo, entren a la pregunta 15, echen un vistazo global de todas las secciones que tienen que ingresar, trabájenlo en un formato Word y no esperen hasta el último minuto, es nuestra recomendación. ¿Qué pasa después del 31 de julio, no? ¿Qué pasa el 1 de agosto? El equipo de economía plateada de BitLab, junto con otros especialistas del grupo BIT, vamos a hacer una revisión de las aplicaciones, de un proceso de evaluación, para lo cual nos fundamentamos mucho en esos criterios de evaluación que ya fueron presentados anteriormente, ¿no? Ellos tienen un puntaje y entonces nosotros vamos a mirar esas aplicaciones en base a esos criterios ya establecidos y hacer varias rondas de evaluación hasta quedarnos con una lista corta. Después de esta lista corta va a ser sujeto de un proceso de debida diligencia donde posiblemente les contactaremos para tener más información aún y tener posiblemente una entrevista presencial y con miras a tener aplicaciones seleccionadas. Ojalá logremos llegar a la fecha del 1 de octubre. Todo depende del número de aplicaciones que recibamos, ¿no? Pero el día 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad y decretado por las Naciones Unidas y quisiéramos, pues idealmente, llegar a ese día con un anuncio de los resultados de esta tan interesante y emocionante convocatoria. ¿Y después qué sucede? Una vez que se han anunciado quiénes son, digamos, los aplicantes seleccionados, entramos en un proceso de co-creación con especialistas de BitLab para transformar esas ideas que han llegado a las aplicaciones en proyectos de desarrollo y para eso hay que pasar por varias instancias internas de aprobación, que son pues las instancias regulares que tiene el BID y BitLab, hasta llegar a una aprobación por nuestro máximo instancia de gobierno de BitLab y entonces de ahí pues ya podríamos proceder a seguir adelante con el proyecto y hacer desembolso de los recursos financieros para los cuales ustedes hayan aplicado. Ese es digamos, un espacio de tiempo que tarda algunas semanas, entonces que sepan que aquellos que van a ser seleccionados no es que reciben los premios automáticamente, sino que hay un proceso de co-creación y de desarrollo que además culmina con la firma de un acuerdo legal entre el aplicante seleccionado y el BID, una vez que se ha recibido la correspondiente aprobación. Y todo esto que les menciono, siguiente por favor, todo esto que les menciono está debidamente detallado en un documento que se llama lineamientos. El documento de lineamientos, si algunos ya empezaron a navegar un poquito la plataforma y la página web de la convocatoria, habrán incluso ya mirado. Este es un documento que tiene una cierta extensión porque incluye todos los detalles a las categorías a las que van a aplicar, los tipos de financiamiento,
cuáles son los requisitos de los criterios de evaluación que estamos buscando, el proceso mismo de selección, el cronograma, ¿no? Y esto se puede encontrar en un enlace en la página web, como también van a encontrar en la página web un enlace a las preguntas frecuentes que se han sido elaboradas con mucho cuidado, con lecciones de otras convocatorias pasadas. Sabemos las preguntas que normalmente ustedes tienen y entonces ahí están contestadas. Remítanse a esa página también para que tengan una absoluta claridad antes de aplicar, ¿no? De cómo, a qué categoría que estamos haciendo. Y si es que aún surgen dudas, entonces les invitamos a que nos manden un correo a silvereconomy@iadb.org, que es el buzón de correo electrónico donde estamos constantemente mirando sus preguntas y contestándoles por escrito para dejar aclarado cualquier duda. Y solamente finalizar para decirles que este recurso de hoy, esta grabación va a estar disponible también como una de las preguntas frecuentes, ¿no? En la página web para que la puedan revisar cuando deseen en otro momento, pero bueno, estamos atentos a sus preguntas. Sé que tenemos muchísimas y ahí paro para empezar a contestar las que tenemos en el Q&A. Masato. Perfecto, muchas gracias, Dora, y muchísimas gracias por todas las preguntas. Vamos a intentar a contestar lo más posible, y los que quedan o si quedan con algunas dudas adicionales, ese correo silvereconomy@iadb.org, ahí estaremos atentos y contestaremos lo antes posible. Dicho eso, quizás pido a Ana que arranque contestando a las primeras preguntas del señor Freddy. Hola Freddy, no, tus preguntas tienen que ver con el porcentaje de gastos administrativos y bueno, normalmente nosotros no más de un 10%, es normalmente un 10, un 15% es más o menos el entorno de gastos administrativos que de alguna manera pueden soportar, porque claramente nuestro interés es que la mayor parte de los recursos vayan directamente a los beneficiarios del proyecto. En el caso del personal de las instituciones que se vincula al proyecto, bueno, eso va a depender un poco del tipo de relación que tengan, el tipo de dedicación que tengan. Entonces, no sé, si alguien va a tener una dedicación exclusiva al proyecto y está recibiendo un honorario desde la parte de la institución, bueno, se puede considerar en efectivo. Lo que sí sabemos es que muchas veces en las instituciones con las que nosotros trabajamos en América Latina es que no sobra nadie habitualmente, entonces esto es una cuestión como para considerar. Todo lo que tiene que ver como espacios locativos, amoblamientos, etcétera, normalmente es deseable ponerlo como, en el caso de espacios locativos, como contrapartida en especie. El amoblamiento, bueno, si hay que comprar amoblamiento nuevo y ese va a quedar en la institución, lo ideal es que sea una contrapartida en efectivo. Y creo que ahí te contesté todas las preguntas, Freddy. Sigo con Antonio y con Antonia, perdón, y alguna pregunta más que vi por ahí. Hay dos cuestiones en cuanto a las categorías. Nosotros estamos buscando dos tipos de categorías, o sea, categorías que tienen que ver con soluciones que vienen desde la región, ¿tá? Desde América Latina y el Caribe, y soluciones que vienen fuera de la región, ¿no? Las que van a ser elegibles para recibir financiamiento son justamente las que vienen de dentro de la región. Las otras tendrán algún tipo de reconocimiento, pero no van a ser sujeto de financiamiento. Y después, por ejemplo, más adelante, en esa misma pregunta, Antonia, tú preguntas, por ejemplo, a alguien que para una solución que apunta a la salud, independencia, ahí diría que tiene que ver más con la temática, más que con la categoría, y ahí aplicaría claramente a lo que tiene que ver con salud y atención a la dependencia, ¿no? Que eso sería como el área, digamos, de oportunidad. Dejo que sigan. Algunos de mis colegas contestando. Gracias, Ana. Tal vez yo contesto, veo bueno, algunas preguntas donde nos están preguntando si BitLab recibe documentos adicionales a los mencionados en la convocatoria. Freddy,
Veo por aquí esa pregunta y vi también de alguien más. Básicamente lo que queremos, imagínense ustedes que estamos abriendo la convocatoria prácticamente a nivel de nuestros 48 países miembros del BID. Imagínense que de los 26 países prestatarios nos van a llegar un sinfín de aplicaciones. Tenemos de alguna forma que estandarizar. Imagínense si abriríamos y permitiríamos que cada aplicante suba los documentos que más le convienen o le gusta subir, no podríamos. Es por eso que tenemos que estandarizar la información y estamos pidiendo muy específicamente que sea un pitch online o un documento de concepto en línea, ¿correcto? Después, para alguna pregunta que vi por ahí, hay una plantilla de presupuesto, que es la que les estamos proporcionando también para que sea llenada. Y luego les pedimos los documentos oficiales que siempre pedimos a aquellos agencias proponentes de proyectos de BitLab, que son pues la carta de recursos de contrapartida, está documentos legales de constitución de la empresa, por ejemplo, y los estados financieros, que dependiendo del tipo de financiación a la que ustedes están aplicando, vamos a requerir que sean auditados o no. Eso está en la tabla, en los lineamientos. Entonces, por favor, les pedimos que se manden solamente lo que hemos previsto. Para la categoría B, por ejemplo, es diferente porque la categoría B para misión honorífica no están solicitando recursos de financiamiento y entonces digamos que ese tipo de aplicantes tienen otros requerimientos de subir un video, por ejemplo, de una presentación institucional, es muy diferente, pero bueno, eso sería. Cualquier pregunta, ya saben, al buzón electrónico para seguir clarificando. Gracias. Gracias, Dora. Yo contesto un par de preguntas que tenían la misma duda. Cuando no tienen estados financieros auditados por dos años, ¿qué pueden hacer? Y sobre todo cuando son startups o son empresas nuevas, pueden aplicar si tienen estados financieros no auditados, pongan eso, adjunten esos documentos y quizás les tocaría hacer una versión auditada una vez que avancemos, pero lo pueden aplicar. En el caso de los startups nuevos que todavía no tienen estados financieros quizá o recién se acaba de crear la empresa, poder o no poder pueden aplicar y invitemos a que apliquen. Dicho eso, nuestra expectativa sobre el modelo, de la madurez del modelo y madurez de la capacidad de la institución, quizás es un poco diferente a la realidad de esos casos y para que se seleccione esas aplicaciones tienen que ser realmente atractiva la propuesta en términos de el nivel de innovación y también el nivel de impacto social y todo. Y dicho eso, una opción que recomendaría que exploraran es aplicar junto con otros socios, quizás algún socio potencial de ustedes o alguna ONG o alguna agencia pública, otra corporación o que sea, que compartan el mismo interés de hacer ese piloto, prueba de la solución nueva que están proponiendo. Así que eso sería una Puedo recomendación. complementarte en aquellos casos en los cuales pueden no haber estados financieros auditados, pero puede haber un balance, ¿no? Hecho por un contador público, depende del país, la figura. O sea, el balance también es bienvenido y seguramente si el proyecto resultara elegible, sí le pediríamos un estados financieros auditados, pero el balance también puede ser algo que puedan tener disponible, aunque no sean, o estados financieros que no estén auditados, también pueden ser bienvenidos para salvar esa dificultad. Perdón, Masato. No, gracias, Ana. Sigo con las preguntas de señor Ernesto sobre la formación. Creo que ha puesto al menos dos preguntas. Uno, pueden proponer algo mayor a 50 años sin distinguir la población vulnerable y todo. Poder o no poder pueden. Ahora, todo es como comparación en cierto sentido, un poco de competición con otras propuestas, así que tener algún enfoque más explícito
hacia la población pobre o vulnerable del segmento les daría más ventajas, pero poder o no poder pueden. Y otra pregunta del mismo Ernesto. La formación de personas para que tengan idoneidad para el cuidado de personas mayores y su inclusión laboral sería del parte del componente 1. Creo que se refiere a las categorías, perdón, en área de enfoque, me imagino. Puede ser de A o puede ser de empleos. Eso depende de cómo ustedes ven el tema. Probablemente para ambas áreas, pero elijan una que creen que se encaje más y pueden mencionar que cubren a otra área también. A ver, buscando algunas preguntas más, colegas pueden entrar cuando quieran. Una pregunta de Constanza que pregunta si el cronograma de desembolso, si la contrapartida se puede ir desembolsando en el transcurso del proyecto. Exactamente, esa es parte de la idea, alineado con el desembolso del BID. Ahí va a depender un poco de las proyecciones financieras que hagamos. A veces desembolsamos nosotros al principio y damos un poco más de capital semilla y después se va cumpliendo con el par y paso establecido de la contrapartida, pero sí, o sea, la idea no necesitamos que se integre todos los recursos en el mismo momento. Una misma organización puede aplicar por distintos proyectos, sí, no hay ninguna restricción, o sea que bienvenidos. Por ahí había una que tenía que ver con si podían explicar un poco más sobre la evidencia escrita de recursos de contrapartida. Capaz Dorita contestás esa. Sí, cómo no. No tenemos un formato o una plantilla para esa carta de recursos de contrapartida, pero es simplemente una constancia escrita de que existen esos recursos, dónde existen esos recursos y cómo se van a utilizar en el proyecto al que se está aplicando. Muy simple, no tiene que ser ninguna cosa pues es complicada, es simplemente una carta donde se listan esos temas de manera muy explícita. Gracias, Dora. Sigo con un par de preguntas. He visto algunas preguntando la misma cosa. Si hay dos organizaciones que presentan la aplicación conjuntamente, necesitan poner dos estados financieros. No, primero les toca elegir una organización como aplicante principal. Y ese aplicante principal necesitan compartir los estados financieros. Y otra pregunta que también tuvimos en otra sesión era en inglés, era ¿qué prefiere BitLab? Un proyecto presentado por un non-borrowing country, países no prestatarios, en alianza con el socio o eso de prestatarios, países prestatarios. Tenemos un poco de preferencia en que nuestros socios directos con quienes nosotros firmamos en contrato y nuestros recursos se destinan sean los organismos locales. Una preferencia ligera tenemos. Dicho eso, hemos tenido varios proyectos con los socios de fuera de la región de 22 países, así que vamos a ser flexibles. Voy a contestar la del LEAD, que dice el proceso de co-creación al que se refiere Dora incluye modificaciones a la propuesta inicial. Por ejemplo, si la propuesta incluye una aplicación tecnológica, el BID podría comentar sobre lo que debe contener esa aplicación. La idea de la convocatoria LEAD es identificar un modelo de negocio, una solución que sea altamente innovadora y que sea nos llame suficientemente la atención como para nosotros poder apalancar esos recursos y crear un proyecto de desarrollo. Dicho esto, la actividad de co-creación incluye varios documentos tipo que se necesitan para la aprobación interna del BID. Por ejemplo, juntos deberíamos ser capaces de co-crear una matriz de resultados con los principales indicadores a los cuales ese proyecto tiene que aportar. Juntos tenemos que trabajar el presupuesto. Ahora mismo esta plantilla que van a encontrar ustedes en YouNoodle es lo más básico
pero hay que trabajar ese presupuesto y convertirlo en un presupuesto detallado. Hay que trabajar un cronograma de tiempos, hay que hablar de planificación financiera, de un proceso de adquisiciones con el recurso financiero. No, varios temas que requieren que el equipo del BID trabaje de la mano del aplicante. Gracias, Dora. Ahí veo un par de preguntas de la misma cosa. ¿Cuántos proyectos apoyaríamos nosotros para cada categoría? Nosotros no tenemos ningún número fijo. En las últimas convocatorias, alrededor de 10 proyectos más o menos es una cifra para la categoría A, pero depende de cómo vamos a recibir las propuestas. Y también quiero resaltar que de lo que hablamos en la presentación, de que esto sea como un comienzo de la comunidad y un proceso largo de co-creación, y algunos proyectos que no necesariamente se seleccionan en esta convocatoria como el resultado directo, probablemente van a ser semillas para nuevos proyectos en el futuro. Esas cosas han pasado mucho en las convocatorias recientes. Y para la categoría B, tampoco hemos definido cuántos vamos a cuántos vamos a darles un reconocimiento, dependiendo de cómo vamos a recibir y vamos a pensar la mejor forma posible para dar mejor reconocimiento y visibilidad para las buenas soluciones. Así que no tenemos esas cifras concretas. Masato, por ahí hay una pregunta que es ¿qué tipo de proyectos o qué etapas preferimos? La verdad que por eso hacemos esta convocatoria, justamente queremos conocer aquellos que están trabajando en soluciones dirigidas para la población adulta mayor, en qué etapa están, en qué tipo de ideas están. No conocemos algunos que son los que de alguna manera conocimos a través del mapeo que hoy presentamos y que el enlace Masato tuvo recién, lo puso a disposición de todos ustedes, los que no lo han leído, pero realmente no tenemos preferencia ninguna. Estamos abiertos a lo que venga, a lo que surja de ustedes, o sea que preferencias de nuestra parte realmente no. Por ahí hay una pregunta si alguno de los países de los que pertenece al grupo A puede decidir solo aplicar al grupo B. La categoría B está pensada para los extrarregionales, o sea, igual aunque ustedes no requieran financiamiento, nos encantaría conocer sus soluciones, saber en qué están trabajando. La diferencia lo hacemos sobre todo porque queremos conocer y diferenciar cuáles son aquellas soluciones que vienen de la región y cuáles son las extrarregionales que de alguna manera tienen interés en América Latina y el Caribe. Gracias, Ana. Aquí Nos hay queda como un minuto, o sea que vamos a tratar. Veo una pregunta de señor probablemente Romulo Navarrete. Es si el proyecto propuesto pretende involucrar a varios países en América Latina y el Caribe, ¿es favorable o no? Pueden cubrir varios países, sí, siempre cuando tengan alguna justificación, sentido de tener que cubrir varios países, ¿no? Pero sí pueden aplicar así y no tenemos una preferencia en ningún lado, pero tienen que tener una justificación, razonamiento fuerte para cubrir varios países. Estamos intentando cubrir lo más posible, quizás uno o dos más. Rapidito también para Lip, que pregunta si es que la aplicación trae una propuesta de tecnología, una aplicación tecnológica, ¿cuál es el rol en términos de propiedad intelectual del BID? Lip, esto es algo que lo vemos caso por caso con cada aplicante una vez que empezamos el proceso de co-creación. Pero hay una política de propiedad intelectual dentro del BID que nuevamente se mira caso por caso. Perfecto.
quizás último, quizás de Angélica Lugo, ¿cuál es la fecha de cierre financiero del proyecto para calcular los recursos de contrapartida en la organización? El proyecto probablemente arrancaría el próximo año y duran entre 2 o 3 años más o menos. Y nosotros vamos a desembolsar en fases y mirando el avance del proyecto y también mirando cómo avanza la colección de la contrapartida. Así que no se cierra como en un momento fijo, sino va a ser fase por fase y se discute caso por caso. A ver. ¿Algo más, colegas? Una pregunta sobre si líneas de crédito para la adquisición de maquinarias y equipos puede ser válida como contrapartida en efectivo. Bueno, eso va a depender de lo que estén proponiendo. Normalmente nosotros en nuestros proyectos no financiamos maquinaria y equipos. Hay que ver qué es lo que necesitan, si son equipamientos tecnológicos, sensores, no sé de qué tipo de equipamientos están hablando y de qué monto total de la inversión es. Entonces es difícil sin verlo ex ante. ¿Qué entendamos por vulnerable, edad, ingresos? Bueno, es una excelente pregunta. No sé si Masato tú la querés contestar. Nosotros, a ver, sabemos que la región hay una heterogeneidad grande en cuanto voy a contestarla yo, pero Masato me puedes complementar. Ya el hecho de ser adulto mayor en muchos países significa una situación de vulnerabilidad. Nosotros preferimos o decimos o llamamos vulnerables a aquellos que frente a alguna situación crítica pueden pueden caer debajo de la línea de pobreza. Entonces, esa es la definición de vulnerable que utilizamos, pero también entendemos que de nuevo, pueden ser variables las situaciones de América Latina. Hay países en los cuales la concentración de pobreza está más vinculada a la niñez. Hay países en los cuales los adultos mayores, por tener deficiencias en los sistemas de pensiones, están en situación crítica. Tenemos que entender exactamente cuál es el problema. Lo que sí estamos buscando soluciones que incluyan, ¿no? Y que de alguna manera se focalicen en poder tener un impacto social importante. Eso es lo que estamos buscando. No sé si Masato tú querés complementar, porque me pareció que era una Sí, pregunta que no más que surgió complementar, todavía. como reforzando un poco el mensaje de Ana, no hemos tenido como una definición concreta ni de la vulnerabilidad ni de edad tampoco. Y eso depende del desafío u oportunidad que discutimos y va cambiando. En cuanto a la vulnerabilidad, por ejemplo, donde viven, quizás los mayores que viven en zonas rurales pueden tener alguna vulnerabilidad, desventaja que pueden considerarse como vulnerabilidad. También todos sabemos que por el tema de COVID muchos mayores han fallecido incluso en las casas de atención a la dependencia, por ejemplo. Eso es una de las vulnerabilidades que podemos considerar. Quizás el nivel de educación que han tenido cuando eran más jóvenes puede considerarse como una característica de la vulnerabilidad. Así que tanto la edad como vulnerabilidad estamos justo como pensando cómo armar nuestra narrativa, pero en cada proyecto creo que se puede crear la interpretación y nosotros vamos a evaluar esas interpretaciones narrativas. A ver. Ok, creo que hay más preguntas. Probablemente no hemos contestado todos. Si hay algo que se repiten, vamos a agregar en la parte de las preguntas frecuentes. Y si no, repito que ustedes tienen el correo oficial de la convocatoria donde pueden lanzarnos cualquier pregunta y vamos a contestar lo antes posible. En general no se nos está demorando entre 3 o 4 días, pero ahora estamos acercándonos al cierre del proyecto. Vamos a tratar de contestar
vez lo antes posible. Así que con eso creo que cerramos esta sesión. De nuevo, agradecemos enormemente por su interés y su participación y estamos atentos a sus más preguntas y las aplicaciones. Muchísimas gracias. 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 Que tengan una buena jornada a todos.